buenos días, soy Luis Durán Arenas, soy el jefe del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y aquí nos dedicamos a formar las nuevas generaciones de médicos primero y en el posgrado de los personajes que espero cooperen a hacer una salud pública más fuerte y poderosa en este país. No sé mis antecedentes, de dónde vengo. Yo vengo de aquí, de la Facultad de Medicina de la UNAM. Me vinculé con la salud pública cuando estaba trabajando en mi servicio social en 1981. En esa época, por suerte, habían tenido un cisma político el doctor José Laguna García, que era subsecretario de Salud, y se había ido a refugiar a un centro que se llamaba Centro Universitario de Tecnología Educacional para la Salud. Y en ese centro empezó, de hecho ya tenía algunos antecedentes, pero él empezó a consolidar sus esfuerzos por apoyar el desarrollo de la salud pública. Él tenía la idea de reclutar generaciones de médicos que se dedicaran al campo de la salud pública. La primera generación fue probablemente la del doctor José Narro Robles, Manuel Ruiz Chávez, Manuel Urbina, y hubo algunas generaciones intermedias que yo no conocí, pero la que conocí finalmente fue la de Luis Varela, Malaquías López Cervantes, y ellos básicamente me atrajeron en un proceso simpático a la salud pública. Yo quería estudiar en Tlaxcala porque me acababa de casar y tenía la impresión de que estar cerca de mi esposa, ¿no? Y lo más cerca era Tlaxcala, y me metí a un programa especial que había, por cierto, desarrollado el doctor Narro, el doctor Laguna en Tlaxcala, que se llamaba Medicina Integral Familiar, y donde tenían un esquema de atención primaria en el estado de Tlaxcala. Entregué mis papeles, yo tenía buen promedio, siempre he sido medio benito, abusadito. Y en ese momento alguien robó mi expediente y se lo llevó al doctor Laguna. No voy a decir que fue el doctor Malaquías López Cervantes, pero mi expediente apareció ya y me hablaron y me dijeron que si no quiere hacer el servicio social en Coyoacán, lo cual para mí fue un regalo, ¿no? Después de estar con la tentación de ver qué hago para estar cerca de mi esposa, que me digan que aquí en el DF y en Coyoacán, y que me iban a pagar más que lo que pagaban en Tlaxcala, pues me pareció fantástico. Y ahí empecé a vincularme con la salud pública. Yo iba a ser cirujano cardiovascular y el doctor Laguna y el doctor José Rodríguez Domínguez me transformaron en lo que soy, ¿no? Una persona que se dedica a la salud pública en el área de gestión y políticas de salud. Bueno, a mí lo que me gustaría platicarles es algo que creo que estamos viviendo en general en la salud pública en el país y yo en este trabajo que hago, ¿no? La salud pública en el país está en crisis porque no hemos sabido hacerla crecer fuerte. Y me refiero al área académica, no al área de los servicios, donde ha habido una tradición que la sociedad por muchos años ha fomentado. Pero en el área académica, a diferencia de lo que sucede en países como Estados Unidos, que para 300 millones de habitantes tienen más de 100 escuelas de salud pública, nosotros para 100 millones de habitantes, escuelas verdaderamente consolidadas, no pasamos de 5. Entonces uno de los grandes problemas es cómo podemos nosotros primero formar a la gente que va a tener impacto académico en la salud pública, que va a apoyar a toda la gente que hace salud pública en el país, en los estados. Y la segunda parte es cómo podemos formar lo que es para mí el sector principal de la salud pública, a los médicos generales, para que conciban a la salud pública como su columna vertebral y que no sea como por muchos años ha sido una especie de apéndice, de hecho un apéndice que todo el mundo se lo quiere quitar con cirugía, ¿no? Entonces esa parte de pregrado y de posgrado para mí es muy importante y estamos haciendo un esfuerzo por desarrollar iniciativas para que el pregrado se transforme y la salud pública se vuelva esta columna vertebral. Y por otra parte, en el posgrado estamos haciendo un esfuerzo por ampliar y fortalecer, por una parte, la cantidad de programas que tenemos en salud pública. En el momento tenemos 4 muy fuertes, que es gestión y políticas de salud, epidemiología clínica
y probablemente muy pronto tengamos uno que se oriente hacia los determinantes sociales de la salud. Y estamos también en un proceso que espero que cuando esto salga, esta entrevista salga, sea una realidad de construir un centro de investigación en políticas, población y salud en la universidad. Ahí estamos aún peor, en el Instituto de Salud Pública, el Instituto Nacional de Salud Pública, es el único instituto definido así para hacer investigación de salud pública en el país. Hay por ahí un Instituto de Salud Pública en la Anáhuac que no es un instituto, ¿no? Y en la universidad, y en muchas universidades, debería de haber institutos o centros de investigación que se dediquen a la investigación de salud pública. Entonces nosotros estamos también haciendo un esfuerzo por tener dentro de este centro una alternativa para la investigación, que sea una alternativa un poco diferente. Desgraciadamente el Instituto Nacional de Salud Pública está dentro del Estado, está dentro del gobierno, está dentro de la Secretaría de Salud, y eso le quita mucha capacidad de neutralidad y de legitimidad, y yo diría inclusive de factibilidad a sus proyectos, ¿no? Ser juez y parte es bien difícil. Y la universidad, aunque se critica mucho, sobre todo la Universidad Nacional Autónoma de México, a final de cuentas es la conciencia de la sociedad, ¿no? Si en algún lado se tiene que hacer una reflexión sobre lo que la sociedad necesita, para mí es aquí, en la universidad. Esta pregunta tiene una respuesta que es muy difícil porque es medio esquizofrénico lo que tenemos, ¿no? Nosotros hemos en el país primero tenido una gran tradición de la salud pública, ¿no? Podemos históricamente ver las cosas que hacemos en salud pública y remontarnos a trabajo, por ejemplo, de Luis Castañeda, ¿no? Se desarrolló fuertemente una tradición a través del trabajo del doctor Bustamante en lo que era la salud pública, con una perspectiva que se ha quedado el nombre, ¿no? Sanitaria, ¿no? Que es necesaria, por cierto, ¿no? Y que por muchos años, sobre todo los recientes, yo diría que inclusive fue vilipendiada o disminuida en su importancia. El ser sanitarista no era visto como algo bueno, sino como algo malo, como algo que reflejaba el pasado. Cuando vemos ahora que todas estas enfermedades globales lo que necesitan son medidas sanitarias, ¿no? Entonces tenemos una larga tradición. Yo diría en los últimos 30 años probablemente hay dos eventos que han sido muy importantes en salud pública. Uno fue la creación del Instituto Nacional de Salud Pública, que en su momento era un hito para la salud pública, por fin tener un espacio en donde con las condiciones adecuadas se podría hacer investigación en salud pública, fue muy importante. Y yo diría que esto fue fundamental, pero que desgraciadamente se quedó corto, ¿no? El país necesitaba no un centro, necesitaba muchísimos lugares donde pudiéramos hacer investigación y nos quedamos ahí. Tal vez eso refleja nuestra característica mexicana de crear monopolios, ¿no? O sea, nos quejamos mucho de los monopolios, pero nos fascina crear monopolios. Y el segundo hito yo creo que sería muy importante reconocer, aunque también es algo incompleto, el esfuerzo que se hizo por darle a la salud pública un rol muy importante en lo que sería el sistema de salud. La gente concibe la salud pública de una forma muy pequeña, ¿no? Creen que salud pública es epidemiología, y la salud pública es desde la necesidad hasta la entrega de servicios de salud en un centro de salud, en un hospital de tercer nivel. Desde analizar qué tan efectivos somos en resolver los problemas de la población, hasta qué calidad de la atención tenemos en la atención que les damos en los grandes centros hospitalarios a nuestros pacientes. Entonces, eso se abrió. Definitivamente en los últimos 20 años la gente ha tomado más y más conciencia de que la salud pública es mucho más amplia y que debemos de trabajar en todos esos temas. Desgraciadamente nos ha faltado, ¿no? Entonces, como les decía en la otra parte de la entrevista, me parece que estamos en una especie de coyuntura en la que si podemos nosotros nos juntamos, los saludistas y la gente de sanitarista y los académicos de salud pública, podemos empezar un nuevo derrotero que sea mucho más ambicioso,
que le permita tener a la sociedad una alternativa para que podamos nosotros en verdad contribuir a resolver sus problemas, que no sean nada más decisiones, por ejemplo, con todo respeto de las autoridades, sino que sean decisiones en las que participa la universidad, la sociedad civil, que la representa la Sociedad Mexicana de Salud Pública, y obviamente el gobierno, pero que haya esa gran participación, ¿no? Por ejemplo, una de las grandes preocupaciones que yo tengo es que no se ha hecho una discusión muy amplia sobre el sistema de salud que queremos los mexicanos. Entonces el sistema de salud lo estamos viendo que se acerca cada vez más y más al de Estados Unidos, porque estamos juntitos a Estados Unidos, ¿no? Alguien decía, siempre se me olvida la cita, pero esa cita de que pobres mexicanos están lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. En salud estamos siguiendo, sobre todo en su organización, un camino muy peligroso, que es el camino de Estados Unidos. Un país tan rico que a pesar de todos sus esfuerzos tiene 50 millones de gentes fuera del sistema. Nosotros un país, aunque suene feo, un país con el 60% de mexicanos en pobreza. ¿Qué podemos aspirar? Entonces esa parte de discusión yo siento que es un gran reto que vamos a tener que afrontar en la salud pública de México. Bueno, yo creo que hay un aspecto que ha sido muy importante en México y que todavía se mantiene a pesar de todo, que es el trabajo preventivo que se hizo en el campo de las vacunas. Hay varios ejemplos, ¿no? Vacunas es el más importante, otro es el que se hizo en el campo de la prevención de las enfermedades transmisibles por el agua, por ejemplo. Ese fue un poco más un accidente de la respuesta al cólera, ¿no? Pero la vacunación sí es algo que había que resaltar, ¿no? Donde hubo un compromiso que primero, en un contexto que era muy diferente, vinculó a todas las instituciones de salud para poder realmente producir una estrategia y un programa que cubrió a todo el país y que logró alcanzar una cobertura de vacunación ejemplar. Llegamos a tener en el país en los años 90 y a principios de este siglo coberturas de 95% en casi todas las vacunas. Desgraciadamente, ustedes saben que esto está cayendo. En algunos casos estamos bien, en otros casos no estamos bien, ya la vacunación no es tan homogénea. Y responde un poco a lo que habíamos visto, ¿no? Estos grandes logros se tienen que mantener con un gran esfuerzo, pero tienen que evolucionar. Y el sistema de salud no ha evolucionado. Yo siento que se ha debilitado y pues nuestros programas preventivos con eso se han debilitado. Entonces, por eso les digo, ahorita es un momento de coyuntura. Estos logros que alcanzamos tenemos que recuperarlos. Tenemos que hacer que vuelvan a ser un ejemplo que México hay o puede ser en el mundo. Y aquí estamos, es el momento de hacer estas cosas, ¿no? Qué suerte que se cumplen tantos años en la Sociedad Mexicana de Salud Pública al mismo tiempo que el país la necesita más que nunca. Bueno, los retos. Yo creo que el primer reto que tenemos a corto plazo es lograr que las gentes, la sociedad civil, las universidades, inclusive la gente que está en el gobierno, reconozcan la necesidad de que decidamos qué sistema de salud queremos los mexicanos. Para mí es el gran reto. Esto es salud pública, va a marcar el derrotero de nuestro destino en salud. En 60, pues tampoco hubo mucha discusión, pero se crearon las bases de lo que es el IMSS, ¿no? Fue un poquito antes que se creó, pero en 64 por ahí fue cuando realmente se expandió. 1943 no hubo una discusión nacional, pero se optó por tener dos sistemas, la Secretaría de Salud y el IMSS, ¿no? Y ahorita estamos en una posición muy interesante porque es el momento de decidir hacia dónde queremos que se vaya el sistema de salud. Nosotros ahorita, por ejemplo, si ustedes lo analizan, vemos que la mayoría de la gente, sobre todo en el gobierno, está orientando el sistema de salud hacia un sistema que ellos llaman plural, en el que va a haber un mercado privado que va a crecer y que es el que va a garantizar la cobertura de los servicios de salud para la población. Yo creo que hay otras opciones. Yo creo que el ejemplo de cómo funciona Inglaterra, cómo funciona Canadá, cómo funciona Suecia, cómo funciona Australia, países que han logrado cobertura universal con equidad y justicia social,
es algo que deberíamos de reflexionar. Entonces, para mí ese es el gran reto que tenemos enfrente en la salud pública. Ahora, dentro de ese gran reto hay varios retos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo vamos a formar a los cuadros de recursos humanos en epidemiología, en gestión, en equidad, que van a ayudar a que ese sistema se implemente y funcione? Ese es un reto muy importante. Y el reto, necesitamos hacer algo muy pronto, porque va a tener que ser algo que tenga dos características, ¿no? No puede ser poco a poco, y tampoco puede ser masivo, porque no tenemos la capacidad de tener suficientes escuelas y profesores para poder atender estas grandes necesidades. Hay 3,000 funcionarios en el país que ahorita necesitarían ser formados, por ejemplo, ¿no? Y el tercer reto para mí, que es muy importante y que creo que es algo que hay que ver con mucho cuidado, es cómo vinculamos la investigación a los problemas nacionales de salud. Es un arma muy poderosa decir: lo que yo hago, mis políticas se basan en evidencia, ¿no? Pero si esa evidencia no es rigurosamente producida, estamos en un problema muy grave, ¿no? En el que es muy fácil vender una idea, que la gente la compre con, voy a decir una exageración, pero con espejitos y con collares, ¿no? Cuando la realidad de los estudios, por ejemplo, que hemos estado haciendo en calidad de la atención, nos muestra que tenemos un sistema de salud muy malo, nuestro sistema de salud muy heterogéneo. Existen lugares con una altísima calidad, como podrían ser nuestros vecinos en los institutos nacionales de salud, y en los estados tenemos hospitales que están en condiciones terribles, ¿no? Sin recursos humanos, sin recursos materiales y sin equipamiento suficiente para poder dar una calidad aceptable. Pero en particular el lugar donde estamos peores en la atención primaria a la salud, donde tenemos el reto no solamente de fortalecer los centros de salud que por años hemos creado, sino realmente de definir cómo debería de ser esa atención primaria a la salud. Yo he estado empujando un concepto que se llama los médicos de cabecera, que es mi traducción a lo que sería un general practitioner en Inglaterra, que es un médico que tiene un equipo de trabajo conformado por una nutrióloga, por un rehabilitólogo, por una trabajadora social y por algún otro personaje, dependiendo de los problemas de salud de la comunidad, de la población que ellos tienen escrita, que se encarga de atender entre 1.300 y 1.700 personas, pero en su salud. No es un médico que está sentado esperando a ver si llega alguien enfermo. O sea, no es un médico de farmacia, ¿no?, que receta. Es un médico que se preocupa por la salud de 1.500 gentes. Esa es la perspectiva de la salud pública, y esa perspectiva es la que no existe y tenemos que generar. Adrede no quise hablar como logro de lo que pasó con el Seguro Popular, pero es en verdad un logro, ¿no? De repente, en un sistema que ganaba o recibía 23,000 millones de pesos al año, este año está casi a punto de recibir 10 veces más que lo que recibía hace 10 años, ¿no? Hay que calificar un poquito eso, ¿no? El Seguro Popular recibe 10 veces más y el IMSS recibe 25% menos, ¿no? O sea, ese dinero de algún lado salió. Pero el problema que tenemos es que ese dinero que el Seguro Popular tiene se está desperdiciando. ¿Por qué? Porque la analogía más divertida para mí es imaginarse una pipa. Para los que viven aquí en la Ciudad de México, hay colonias en la Ciudad de México que les llevan el agua en pipas, ¿no? Entonces imagínense que es una pipa llena de agujeros. Le echan el agua y cuando llega a la colonia que está en un cerro, ¿no?, llega con un cuarto del agua, ¿no? Entonces agarras y dices: no, pues hay que echarle más agua a la pipa, ¿no? Entonces ahora le metes a presión una cantidad de agua increíble, se va al mismo cerro y cuando llega con el 25% del agua, porque lo que tiene es un vehículo lleno de agujeros. Entonces el Seguro Popular lo que hizo fue meterle agua a presión a un vehículo que es el sistema de salud público del país, que está lleno de agujeros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que sí tenemos dinero para hacer atención primaria, porque hay que haber la voluntad política de decir: en lugar de tirar el dinero como lo estoy tirando, porque lo meto a los lugares donde lo he metido siempre y no puedo hacer que funcionen bien porque están llenos de agujeros, ¿qué pasaría si en lugar de eso le meto
¿qué te diré? 50,000 millones de pesos de los 200,000 millones de pesos que puede llegar a tener el Seguro Popular a la atención primaria de la salud. Y le pago a los estados con base en que me demuestren que tienen a los médicos de cabecera trabajando en las poblaciones. ¿Eso se logra? Sí. ¿Es factible? Sí. ¿Hay dinero? Sí. Pero hay que tener la voluntad política de poner a los estados en una posición que nunca los han puesto, ¿no? Decir, a ver, yo te doy el dinero si tú me demuestras que cada persona está afiliada a un médico. Eso sí se puede hacer. Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que si alguien fuera muy bueno para Contraloría y viera lo que se ha gastado y cómo se ha gastado, verían que lo único que podemos realmente comprobar del Seguro Popular y su gasto es gastos catastróficos. Y eso es el 15% de todo lo que gasta el Seguro Popular. Entonces ahí hay una oportunidad en ese desperdicio, volverlo eficiente y poder gastar en lo que realmente se necesita, que es crear y fortalecer un sistema de atención primaria a la salud. Son muchas preguntas interesantes. Yo primero voy a calificar qué es y qué no es centralizar o descentralizar, ¿no? Descentralizar no es quitar el centro, ¿no? Es definir claramente las atribuciones que el centro debe tener y las atribuciones que la periferia, los estados, en el caso de México, deben de tener. A mí me parece que eso no está bien definido. ¿Necesitamos descentralizar? Sí, pero con una fortaleza central muy grande, ¿no? El ejemplo que les decía de los médicos de cabecera podría usarlo para hablar de esto, ¿no? El responsable de la atención en la salud, en la atención primaria, debe ser el Estado, debe ser descentralizado. Sin embargo, los recursos que existen para la atención son federales. ¿Cómo le haces tú para que el Estado se alinee con las prioridades nacionales sin que deje de ser descentralizado? Yo creo que eso se puede lograr con mecanismos de incentivos. En muchos países hay una cosa que se llama el paripaso, donde el gobierno federal dice, si tú haces este programa, yo te doy tanto dinero y tú le pones tanto dinero. Pero si no lo haces, no te doy el dinero. Entonces el incentivo de los estados es tomar el programa, pero ellos son responsables del programa, ¿no? Y luego hay indicadores de desempeño, donde el gobierno federal dice, ok, si tú logras metas, si tú logras y me muestras que has llevado a cabo acciones, yo te doy otro tanto. O sea, ¿esto qué implica? Modernizar la forma en que se da la gestión de los servicios de salud. Eso lo podemos hablar aquí en esta oficina con mis alumnos de gestión, pero en los estados todavía no se ve, ¿no? Ahí sigue siendo la gestión y la administración de los servicios de salud muy prescriptiva, ¿no? ¿Qué significa eso? Estoy esperando que me digan cómo le hago, ¿no? Entonces realmente hay la posibilidad de que logremos tener éxito. Ahorita es una coyuntura muy interesante. Si la gente se abre a eso, no es centralizar como el Seguro Popular lo hizo, de hecho. Cuando crea el Seguro Popular sus reps, es un mecanismo de centralización. Eso no está bien. Son delegados del Seguro Popular. Lo que tenía que hacer es incentivos para que los estados tomaran la responsabilidad cuando se les transfiría el dinero. ¿Qué pasó? Los reps cuestan y son inútiles. Y la otra cosa que pasó, pues se ha desperdiciado el dinero del Seguro Popular, porque cuando llega lo que se llama ahora el gasto de cauces a los estados, mágicamente se diluye en la tesorería de los estados y lo único que podemos saber que se gastó en salud con precisión es gastos catastróficos, ¿no? Porque se pagan por servicio. Entonces esa parte para mí es fundamental. Y el último mensaje es un mensaje optimista, ¿no? Todo lo que he dicho en la entrevista me parece que tiene un tono pesimista, pero no, en el fondo es optimista. Es la oportunidad que tenemos de juntarnos, reunirnos, asociarnos para que busquemos el bien de la salud pública en el país. Yo creo que ahorita es una coyuntura bien importante, es un momento de discutir, de abrirnos, de escuchar diferentes alternativas, diferentes opiniones. Y por eso yo los invito a que participen en este aniversario de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, que nos acompañen a Mérida, Yucatán, y que ahí sea un foro que abra esta discusión tan importante, y con mi sesgo personal se los digo, de qué sistema de salud queremos los mexicanos, qué salud pública queremos los mexicanos. Están cordialmente invitados y espero verlos por allá.